La amenaza climática no se combate aisladamente. Se sintió más fuerte el calor. Comenzó la crisis total de la universidad. Los efectos del superniño comienzan a sentirse en Venezuela. Calor extremo, estrés hídrico, lluvias variables y riesgo agrícola serán tan solo algunas de sus consecuencias. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Albany Saray y este servidor, Jonathan Cárdenas. Les traemos las informaciones más importantes del día. Revisemos cómo empieza a manifestarse este fenómeno climático en el país. Comenzamos. En Venezuela, el impacto directo del superniño no suele ser de inundaciones masivas, sino de sequías severas y olas de calor extremas. Esto generará reducción de los niveles de agua y mayor evaporación en embalses nacionales y representará una amenaza a las áreas de cultivo y a la producción de alimentos por la falta de agua constante. Los efectos del niño son nacionales y el calor es general, pero en el Zulia es otro nivel. En promedio, esta semana la sensación térmica no bajó de los 44 grados y este jueves alcanzó un pico de 50 grados. Esto obedece no solo al niño en sí, es una especie de tormenta perfecta que se conjuga y causa la ola de calor. La cantidad de polvo del Sahara con aire seco que viene llegando a África, eso también hace que por supuesto exista menos cobertura nubosa y la temperatura se eleve, sobre todo en esta época. Y también hay que sumarle que para este mes de agosto viene el retroceso del sol, es cuando quiere decir que los rayos solares van a caer nuevamente perpendicular. Estar en la calle al mediodía es una tortura, el sol es realmente intenso. Protección Civil atiende los casos de crisis hipertensivas. Igual recomiendan hidratarse, no salir en horas muy fuertes como acostumbramos entre las 2 y las 3 de la tarde. Los efectos del fenómeno El Niño se sentirán hasta el año entrante. Por supuesto, las temperaturas bajarán un poco, sobre todo cerca de noviembre y diciembre, pero el calor seguirá presente. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Y en Barcelona, estado Anzoátegui, se están registrando intensos golpes de calor. Más de 2.000 personas son atendidas a diario, con síntomas asociados a las altas temperaturas. Autoridades instalaron puntos de atención inmediata con personal especializado y puntos de hidratación en las zonas con mayor afluencia de población. Le damos la bienvenida a Jesús Albino. Jesús, cuéntanos en cuánto está la temperatura actualmente en Anzoátegui. Gracias, buenas noches. Efectivamente, la sensación térmica supera los 40 grados. Por esta razón, muchas personas toman medidas de previsión para no ser afectados por golpes de calor, producto de esta sensación térmica. Escuchemos qué hacen los habitantes del norte de Anzoátegui para protegerse. 2 días para acá sí, bastante. Se sintió más fuerte el calor, demasiado fuerte. Tomar bastante agua y bañarnos. Es muy difícil salir, incluso hasta las 8 de la mañana, ya el sol está súper caliente. Tú sabes, te descompensa. ¿Y qué podemos hacer? Buscar la sombra, bañarnos, eso es lo que hago yo 2 o 3 veces. Las autoridades han reportado durante la última semana en la ciudad de Barcelona el incremento de visitas a los centros de salud asociados a golpes de calor. Por esta razón se desplegó un operativo especial con puntos de atención donde hay personal médico y también ambulancias deben ser requeridas. Que ha generado mayor afluencia de personas a los centros de salud municipal con subidas de tensión. Por ello hemos dispuesto estos puntos de atención inmediata. Principalmente, bueno, nosotros estamos garantizándole la salud y la estabilidad a las personas que transitan día a día. Debemos estar pendientes por el proceso que estamos viviendo ahorita, el fenómeno del clima, el superniño.
Algunas de las recomendaciones son usar ropa de colores claros y de telas suaves. También mantenerse hidratado. Si tiene que hacer alguna diligencia, hágala antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde, cuando las temperaturas empiezan a bajar. Recordemos también que luego de las 8 de la noche empieza a refrescar producto de la brisa marina y las temperaturas son un poco más agradables, pero hay que tomar todas las medidas de previsión necesarias. Con esto volvemos con ustedes, Jonathan Albaniz. Y en este contexto de calor extremo, abrir pozos profundos y asegurar reservas hídricas es el llamado urgente que hace desde el estado Táchira la Federación Nacional de Ganaderos a todos los productores del país ante la proximidad del fenómeno del superniño. El gremio insta a tomar previsiones inmediatas para mitigar la evaporación de lagunas y la falta de pasto que amenaza la ganadería nacional. Nuestra corresponsal Fabiola Niño nos amplía la información. Adelante, Fabiola. Buenas noches, hola Albani y Jonathan. Así es, una alerta preventiva que el sector ganadero debe asumir desde ya. El presidente de Fedenaga, Edgar Medina, advierte que la inminente llegada del fenómeno climático afectará severamente las condiciones del campo durante los próximos meses. Veamos. Desde Fedenaga ya estamos abordando el tema que se nos viene en el último trimestre de este año y el semestre del próximo año con el fenómeno del Niño. Debemos hacer un llamado a todos los productores del país para que sus unidades de producción empiecen desde ahorita. Ante la amenaza de un secado acelerado de las fuentes hídricas, la prioridad del sector se concentra en asegurar la infraestructura de almacenamiento y el alimento para el rebaño. Trabajar el almacenamiento del agua, buscar perforaciones, pozos de agua que haga posible tener represas y mitigar un poco lo que va a ser el secado de las lagunas. Asimismo, enificar, buscar ensilaje, buscar mantener comida que mitigue y haga posible que los animales se mantengan durante este periodo. A la contingencia climática, el presidente de Fedenaga sumó el desafío del servicio eléctrico en las zonas rurales. Estamos buscando alianzas con diferentes casas comerciales de manera de empezar a adquirir las bombas sumergibles con paneles solares también por el tema del problema de luz que vivimos en cada una de nuestras unidades de producción, tener un paliativo que haga posible que logremos mantener el agua y el heno y todo lo necesario para que nuestros animales se mantengan en estas condiciones muy difíciles que vienen para el campo y por supuesto para Venezuela en general. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Caracas. Bueno, y es que la producción de alimentos en el país podría caer por los embates de este fenómeno climático. En este sentido, el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl Elías López, hace un llamado a tomar medidas tecnológicas inmediatas. Vamos a escucharlo. Buenas noches. El fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, puede afectar la producción agrícola de alimentos hasta un 60%. Estamos hablando de los estados más vulnerables del país, el estado Guárico, el estado Anzoátegui, donde los promedios mensuales de precipitación usualmente son menores que en los estados del occidente del país. Es por esto que los productores, todos los agrónomos debemos estar enfocados en mitigar los efectos de la intensidad de este superniño con prácticas tecnológicas como uso de hidrogel, monitoreo de modelos predictivos agrícolas para hacer agricultura climáticamente inteligente. Ante esta emergencia climática, el Gobierno Nacional evaluó planes y acciones preventivas durante un encuentro técnico en el que participaron distintos ministerios. El viceministro para la Gestión de Riesgos y Protección Civil, Juan Carlos Otti, afirmó que con estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con la participación de más de 20 ministerios, así como los medios de información. ¿Por qué? Porque la amenaza climática no se combate aisladamente, se combate con la participación de todos los sectores. ¿Para qué? Para poder sacar todos aquellos programas, todas aquellas actividades, todas aquellas acciones preventivas para cuando el niño ya haga su aparición
en los últimos meses de este año, podamos nosotros haber generado varias medidas para que la afectación sea menor en el territorio venezolano. A la población venezolana a hacer uso consciente del servicio eléctrico y del agua para que el fenómeno El Niño tenga menores afectaciones en el territorio nacional. Y es que este fenómeno meteorológico del Niño sigue cobrando fuerza y puede convertirse en el más intenso registrado en la historia moderna. Así lo advirtió hoy la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA por sus siglas en inglés. El Centro de Predicción Climática elevó a 69% la probabilidad que entre octubre y diciembre de este año el Niño alcance niveles históricos. Los científicos estiman que las temperaturas de la superficie del Pacífico podrían ubicarse en 2.5 grados centígrados por encima del promedio, superando todos los registros llevados desde 1950. Para América, esto se traducirá en un aumento significativo en la actividad de ciclones en el Océano Pacífico, estimándose hasta 22 tormentas. Por el contrario, la cizalladura del viento frenará la formación de huracanes en la cuenca del Atlántico. El reporte coincide con un récord alarmante. El pasado mes de julio se posicionó como el mes más caluroso jamás registrado en la historia de Estados Unidos. Por estas razones, los organismos de protección civil internacionales monitorean de cerca este fenómeno ante la posibilidad de inundaciones en zonas costeras del Pacífico y sequías prolongadas en otras regiones del continente. Frente a la amenaza del superniño, diversos gobiernos y agencias multilaterales han pasado de la respuesta reactiva a la acción anticipatoria. En América Latina, naciones como Colombia, Perú y Panamá implementan decretos de emergencia, obras de limpieza y restricciones operativas para resguardar sus recursos hídricos y su infraestructura. En Asia y el Pacífico, países como Vietnam y Filipinas adaptan sus calendarios agrícolas, aplican tecnologías como el sembrado de nubes y restringen actividades ante olas de calor extremo. Por su parte, la región africana combina el refuerzo de defensas contra inundaciones y vacunación pecuaria en el oriente con la importación exenta de aranceles de granos en el sur. Todo ello respaldado por la FAO y el PMA mediante fondos de contingencia, transferencias monetarias directas a productores vulnerables y el monitoreo del comercio global de alimentos. Tomar medidas anticipadas y no reactivas ante la inminencia del superniño marca la diferencia entre gestionar un riesgo climático o enfrentar un desastre socioeconómico insostenible. La preparación previa permite blindar la seguridad alimentaria, proteger los sistemas de generación eléctrica y salvar vidas. Por el contrario, esperar a que la crisis se consolide obliga a los estados a implementar medidas de emergencia desarticuladas, costosas e ineficientes que solo intenta remendar daños irreversibles en la producción nacional y en la calidad de vida de las comunidades. Vamos a revisar otras informaciones porque la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con empresas internacionales como parte de la fase 2 de la licencia de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados del Campo Lorán, correspondiente a la plataforma del Tana. Yo particularmente debo decir que tengo un afán especial en el gas, para el desarrollo nacional, para dar impulso a los procesos industriales en Venezuela, a la petroquímica en Venezuela, pero también, como he dicho, para ser ahora no solamente país exportador de petróleo, sino también un país exportador de gas. Como fuimos testigos todos de esta histórica firma,
que es el desarrollo especial del Campo Lorán en su fase 2. Un gigante gasífero que no solamente va a contribuir al crecimiento de Venezuela en materia de gas, como usted lo ha anunciado en diversas oportunidades, Presidenta, que nosotros no solamente debemos potenciar el desarrollo petrolero, sino también el crecimiento de ese otro hidrocarburo del cual también tenemos una cuantiosa riqueza. Por su parte, la directora ejecutiva de BP, Meg O'Neill, resaltó el honor que supone la firma del acuerdo para el desarrollo de la fase 2 del Campo Lorán. Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela, y le agradecemos a la señora presidenta y a los colegas por la confianza que nos han brindado y a nuestros socios en la empresa mixta para continuar trabajando. A este acuerdo también se sumó el presidente de PDVSA Gas, Yanier Viloria. Se espera que la firma de estos tratados energéticos con consorcios internacionales permitan el desarrollo del Campo Lorán en su fase 2 para contribuir con el crecimiento de Venezuela en materia de gas. El saldo oficial de fallecidos tras el terremoto en Colombia aumentó a 281, mientras que el balance de heridos y desaparecidos se sitúa en 3.971 y 379 respectivamente. La emergencia ha provocado además la afectación de 44.936 familias la destrucción de 10.677 viviendas, daños en 65.841 más y el colapso de 127 edificios, así como graves estragos en centros educativos y comunitarios en todo el territorio nacional. Bueno, y hay que decir también que lamentablemente 2 venezolanos fallecieron y 7 se encuentran desaparecidos de entre el parte oficial que han presentado el embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el vecino país. Solamente 2 casos, Daisy Rodríguez y Darwin González. Ellos eran una pareja de 39 y 49 años, de origen de Ureña, estado Táchira, y fallecieron en residencia en Pereira. Bueno, ellos son los únicos que han fallecido, que tenemos otra información, pero la otra información que tenemos ahora es que casos de desaparecidos, tenemos 1 en Pereira, 3 en Cali y 3 en Manizales. Los distintos números de contacto de la sede diplomática para quienes requieran reportar a algún familiar desaparecido. Pero los teléfonos de comunicación directas son con nosotros, con Carmen Pulgar, la licenciada Carmen Pulgar, colega de ustedes también periodista, en el teléfono más 57 310 405 4406. Y de igual manera el Consulado de Venezuela en Medellín atiende la licenciada Aurifranci Meaño en el más 57 301 129 5502. En Cúcuta, en el consulado, tenemos al licenciado Sergio Arias, más 57 313 218 8928. Precisó que han canalizado ayuda a través de la Cruz Roja. Además, dejó en claro que la Brigada Simón Bolívar de Venezuela está lista para apoyar en la emergencia en caso que el gobierno colombiano lo requiera. Para este viernes, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 771,7 bolívares, mientras que el euro se ubicó en 889,45 bolívares. Bueno, amigos televidentes, cuando son exactamente las 10:16 de la noche, es momento de hacer nuestra primera pausa acá en la Misión Estelar. Al regreso, la búsqueda de un plato de comida se ha vuelto la batalla diaria de familias en La Guaira. Sigan con nosotros, ya venimos con más. Lo más difícil en cualquier negociación, casi siempre, es asegurarse de dejar de lado las emociones y centrarse en los hechos.
Howard Baker. Bueno, y antes de continuar, y a propósito de la información que vamos a compartir a continuación, me gustaría saber, Jonathan, ¿cuáles son esas verduras que no pueden faltar en tu casa? Bueno, en mi casa no se negocia que falte la papa, el tomate y el plátano, por ejemplo. ¿Y en tu casa? En mi caso, yo me voy más por lo verde, las lechugas, el tomate no es verde, pero es verdura, el brócoli también, el aguacate. Bueno, lo cierto es que ya se acerca el viernes y muchos hacemos la tradicional compra de fin de semana. Para adquirir al menos 9 productos, usted y nosotros también tenemos que disponer de por lo menos $18. Manuel da Silva nos detalla la lista de costos. ¿Qué tal? Saludos muchachos, nos venimos al supermercado a revisar cómo están los precios de las verduras y hortalizas, un complemento muy importante para lo que son los alimentos de los venezolanos, ya que por supuesto la proteína está muy elevada. Vamos a empezar por una de las verduras que más eligen las personas, que es el propio plátano. Como pueden ver, el kilo está en 1.85. También algo que no puede faltar, y hemos visto que se lleva mucho a las personas, por supuesto, es la cebolla para condimentar, aderezar esa comida. Por lo menos el kilo de cebolla blanca está en casi $2, es decir, 1.99. Y algo que no puede faltar en las diferentes preparaciones de la familia venezolana es por lo menos la papa. El kilo de papa está en $2.90. El pimentón también es muy importante, es una de las opciones que se llevan las personas, está en 2.55. Algo que hay que decir es que muchas personas, por ejemplo, cuando vemos que está haciendo su mercado, por supuesto no se llevan 1 kilo, se pueden llevar 1, 2, 3 pimentones, por lo menos en este caso el tomate, que también es muy funcional para las ensaladas o distintas preparaciones, vemos que está en 1.95. También quizás se llevan 1 kilo o menos de 1 kilo, porque obviamente ellos van calculando y van haciendo según su bolsillo, van haciendo su mercado. El limón también muy importante, está en $1.95 el kilo. Por ejemplo, la zanahoria, importante también para distintas preparaciones. Aquí el kilo está en 1.49, y también no puede faltar lo que son la lechuga. En este caso, la lechuga criolla está en casi $2, y justo a su lado está el repollo. Este pedazo está en casi $1, pero el kilo está en 1.39 dólares. Es decir, muchas personas asisten a los diferentes comercios de alimentos para comprar, por supuesto, lo que son las verduras y hortalizas para poder complementar lo que es más que todo el almuerzo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir viendo los precios de diferentes rubros para llevarle a ustedes la información. La invitación es que sigan en sintonía de Televen. Adelante. Cambiamos de tema, y es que a pesar de los avances en la remoción de escombros y el despliegue de maquinaria pesada en las zonas afectadas de La Guaira, la emergencia se intensifica día a día. Mientras algunas familias aún viven el drama de intentar recuperar los cuerpos de sus seres queridos, la prioridad para miles de sobrevivientes se ha convertido en una sola: sobrevivir. Bueno, sin empleo, sin un techo seguro y con los suministros ya agotados, la búsqueda de un plato de comida se ha vuelto la batalla diaria para familias enteras que hoy lo han perdido todo. La ayuda sigue siendo insuficiente. Vanessa Urbano nos amplía los detalles. Hola, gracias por este contacto que estamos haciendo desde el Paso 3, acá en Canaguarenas, en La Guaira. Justamente podemos observar una gran cantidad de personas esperando por los alimentos. Hay que mencionar que la ayuda ha disminuido considerablemente a casi 2 meses de lo que fue el terremoto en La Guaira, pero aún las personas siguen necesitando de comida, siguen necesitando de refrigerio, de hielo, y acá se puede observar personas que quedaron sin sus hogares esperando y haciendo la cola para un plato de comida, que afortunadamente aún hay organizaciones que continúan brindando este apoyo y esta colaboración. Vamos a hablar con la señora. ¿Su nombre cuál es? Victoria Córdoba.
Victoria, ¿usted vive o vivía en qué parte de acá de Tanaguarenas? Tanaguarenas, Paracapá, las OPP 35, 25, todas esas espacios que están ahí, las palmeras. ¿Y ahorita está en un refugio? Ahorita estoy en una casa familiar. Afortunadamente. Afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, estamos ahí, como todos los que perdieron sus casas y eso. Como uno dice, aguantando la pela, pero todo con el favor de Dios. Ya fue censada. Sí, ya fuimos censadas, todas esas zonas ya están censadas, junto con el gobierno, el Consejo Comunal y todos estamos en orden. Y ahorita, bueno, está acá en la colita para el almuerzo. ¿Viene todos los días? No vengo todos los días, a veces hacemos en casa, a veces nos cubrimos con acá la comida, a veces voy al GOR también, pero no todo el tiempo estoy aquí. ¿Qué tan larga es la cola todos los días? O bueno, las veces que usted ha venido, ¿cuánto tarda? Mira, sí es larga, pero es rápida. Avanza rapidito. Anteriormente estaban dando 2 comidas por persona y ya ahorita ha bajado un poco, están dando una, pero bueno, también alcanza para todos los venezolanos, todos los que estamos aquí. ¿Y usted está para buscar la comida suya y la de su familia? 3 personas. El niño, mi esposo y yo. Muchas gracias. A la orden. Bueno, ustedes pueden observar la cantidad de personas. Bueno, ya acaba de mencionar que fluye rápido esta cola, afortunadamente. Y bueno, ayudas todavía se siguen viendo en La Guaira, a pesar de que han disminuido, pero la parte más importante, que son los alimentos, continúa dándose acá en esta parte de La Guaira, en Tanaguarenas. Nosotros, bueno, vamos a continuar llevando parte de esta información y con ella devuelvo contacto al estudio. Adelante. Hace más de una década, el panorama agrícola en nuestro país cambió drásticamente. La expropiación de Agroisleña, la principal distribuidora de insumos y financiamiento de la nación, dio origen a la empresa estatal Agropatria, bajo la promesa de democratizar el acceso a las herramientas del campo. Sin embargo, 16 años después de aquella medida, el sector agroindustrial enfrenta una realidad muy distinta, marcada por la escasez, el declive de la producción nacional y un reciente y forzado regreso a las dinámicas del mercado privado. Albany Saray esta noche nos trae los detalles de esta historia que, como otras, inició con la palabra exprópiese. Fundada en 1958, Agroisleña abastecía al 70% de los productores del campo. El 3 de octubre de 2010 fue expropiada por el gobierno de Hugo Chávez y renombrada como Agropatria, lo que marcó una caída severa en la producción agropecuaria. Gremios y especialistas atribuyen la merma del aparato productivo primario y la escasez de fertilizantes a la desaparición del modelo operativo original de la compañía. La estatización centralizó el suministro de semillas, fertilizantes y agroquímicos en un solo actor, el Estado. Durante la vigencia plena de este monopolio, la burocracia y las fallas logísticas pulverizaron los ciclos de siembra tradicionales, lo que obligó a miles de productores a depender de otros mercados o a reducir severamente sus hectáreas cultivadas. La expropiación de Agroisleña afectó el abastecimiento de alimentos en nuestro país. Para el periodo 2016-2019, la producción de rubros esenciales como el maíz, el arroz y las hortalizas cayó al menos de una tercera parte de lo que se producía en 2010. Al pasar a manos del Estado, una infraestructura privada eficiente se transformó en un monopolio público paralizado por la corrupción y la falta de inversión. Agroisleña garantizaba semillas, fertilizantes y pesticidas a más de la mitad de los productores del país. Además, otorgaba créditos en insumos a más de 18,000 productores. Bajo la administración de Agropatria, muchas tiendas se quedaron vacías y los campos sin sembrar. Los camiones sufrieron fallas mecánicas por falta de repuestos.
interrumpiendo así el traslado de las cosechas hacia las ciudades, mientras que los centros de acopio se enfrentaron serios deterioros. El país pasó a depender casi exclusivamente de alimentos importados, los cuales escasearon rápidamente cuando se acabaron las divisas por la caída del petróleo. La incapacidad operativa de Agropatria forzó una apertura económica sin respaldo legal, permitiendo que empresas privadas asumieran la importación y comercialización de insumos necesarios para el campo, haciéndole daño tanto al productor local como al consumidor. El caso de Agroisleña y su transformación en Agropatria sigue siendo el ejemplo más claro de cómo las políticas de expropiación reconfiguraron la seguridad alimentaria de la nación, al punto que los mismos voceros del gobierno nacional han calificado públicamente la expropiación de Agroisleña como un error que afectó de manera negativa la cadena de suministros agrícolas del país. Hoy, el campo venezolano intenta recuperarse gracias al pulmón del sector privado, pero aún arrastra las secuelas de más de una década de centralismo estatal. El sector universitario también atraviesa un momento complejo actualmente. Por ejemplo, el núcleo Sucre de la Universidad de Oriente está en un proceso lento de recuperación después de años marcados por el deterioro de su infraestructura, robos, saqueos, vandalismos e incendios que afectaron espacios académicos, científicos y administrativos. Hoy, la comunidad universitaria de la llamada Casa Más Alta sueña con recuperar todo lo que perdió. Veamos el material que nos trae nuestra corresponsal Reina Castillo. Durante décadas, el núcleo Sucre de la Universidad de Oriente fue uno de los principales centros de formación e investigación del oriente venezolano. Sus aulas, laboratorios, biblioteca e institutos científicos recibieron a miles de estudiantes, pero progresivamente esa infraestructura comenzó a deteriorarse. La crisis UDO inició en el año 2002, cuando el ajuste del presupuesto universitario anual limitaba la autonomía del núcleo. Pero la situación se agudizó a partir del año 2012, cuando el vandalismo fue destruyendo las infraestructuras por completo. Llegó la pandemia 2019, 2020 y comenzó la crisis total de la Universidad de Oriente, la destrucción. Realmente yo no tengo palabras. Si ustedes me dicen, yo lo puedo ahorita, hacía la analogía en el 2019 de las bombas en Ucrania, hoy puedo decir más o menos que fue como el terremoto de La Guaira. Es decir, una destrucción total de todo, paredes, rompieron para sacarle los flejas a los pisos de granito, para sacar el aluminio. Ahí no quedó nada. El edificio de matemáticas que era construido en estructuras aéreas metálicas, ahí no quedó ni una piedra ni un cimento. Y realmente así te pudiera decir, el edificio que quedaba en piedra era el oceanográfico, y ese edificio también, que fue un edificio emblemático porque también tenía una biblioteca, fue quemado. Ahora la UDO Sucre intenta abrir una nueva etapa. Se han anunciado trabajos de recuperación de espacios y en diciembre de 2025 el Consejo Nacional de Universidades aprobó la creación de la Facultad de Medicina en el núcleo, proyecto que contempla la adecuación de aulas, laboratorios y otras áreas. Pero el proceso ocurre mientras persisten hechos de inseguridad. En febrero de 2026 fueron anunciados nuevos robos dentro de las instalaciones. Para las nuevas generaciones, estudiar en la UDO significa enfrentar limitaciones de infraestructura y servicios. Los estudiantes piden mejores condiciones y espacios más adecuados para poder desarrollar su formación académica. Bueno, me motivó a estudiar en la UDO ya que es una gran casa de estudio a pesar de todo lo que le ha pasado. Es algo bastante reconfortante estudiar en la casa más alta y bueno, las infraestructuras me noto un poco en mal estado, ya que por un robo anterior tenemos pocas cosas en el laboratorio y por las cosas anteriores que ya pasaron tenemos solo dos infraestructuras para poder estudiar. Bueno, se nos hace un poco complicado, pero bueno, seguimos porque nos gusta bastante esta universidad.
La historia del núcleo Sucre de la UDO no termina con años de abandono y destrucción. Hoy la comunidad universitaria intenta recuperar espacios, reconstruir capacidades y mantener abiertas las puertas de una institución que continúa formando profesionales. La pregunta que queda es, ¿cuánto falta para reconstruir no solo sus edificios, sino también la universidad que alguna vez fue? Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Con el objetivo de mantener la cobertura sobre los hechos que generan impacto en el país, revisamos los eventos pautados en la agenda para mañana. Representantes del partido Primera Justicia en el estado Bolívar entregarán un recurso legal en la Defensoría del Pueblo por los constantes cortes eléctricos y sus afectaciones a la ciudadanía. En Anzoátegui, el Comité de Usuarios también se pronunciará sobre la afectación por apagones en la entidad. Porque hoy en Flash Económico vamos a analizar qué hay detrás de la particular convivencia de productos nacionales e importados en nuestros anaqueles, cómo afecta el bolsillo y qué dice sobre el momento económico. Vamos con Fabián Campos. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy te relato por qué cuando caminas por los pasillos del supermercado, los anaqueles están llenos de marcas que vienen fuera de Venezuela, cada vez conviviendo más con marcas hechas aquí. Vamos. Para entender lo que ocurre en nuestra economía de bolsillo, tenemos que mirar cómo están operando las fábricas del país. Según datos gremiales recientes, la capacidad utilizada de la industria privada en Venezuela está contenida en torno al 46%. Es decir, más de la mitad de la maquinaria instalada en territorio nacional está apagada o en pausa. Este es el famoso techo de cristal. Por otro lado, los productos terminados importados continúan ingresando al territorio bajo esquemas de flexibilización arancelaria, beneficiándose además de menores costos de escala en sus países de origen. ¿Cómo esto entonces se traduce en tu ticket de supermercado? Muy sencillo, cuando compras un empaque de café o de queso hecho en Venezuela, a ese precio estás pagando indirectamente el diésel de la planta eléctrica y los peajes tributarios. El producto importado no arrastra estos costos, por lo que llega a tu carrito a un precio al que nuestra industria se le hace difícil igualar. La dinámica de precios impacta tu presupuesto. ¿Qué puedes hacer hoy para proteger tu dinero al hacer las compras? Aquí te presento 3 acciones concretas. Aplica la regla 70-30. Destina el 70% de tu presupuesto para apoyar productos venezolanos, pero usa un 30% para productos importados que sean competitivos. Calcula el costo real por unidad, no te dejes engañar por el tamaño visual del empaque. Muchas veces un artículo nacional que parece costoso, pero su rendimiento o concentración es mayor, lo termina siendo más barato a largo plazo. Y aprovecha el crédito comercial alternativo, ya que el financiamiento de los bancos tradicionales está restringido, busca comercios que ofrezcan sistemas de compra ahora y paga después, a través de aplicaciones financieras que no cobren intereses ocultos. Así evitas descapitalizarte en un solo pago. Y seguramente te estás preguntando, si las fábricas no tienen crédito, ¿cuándo volveremos a tener los ciudadanos límites de crédito reales en nuestras tarjetas? La misma restricción que afecta a la industria te afecta a ti. Actualmente, debido al encaje legal, la cartera de crédito agregada de toda la banca no supera el 2,7% del Producto Interno Bruto Nacional. Es un volumen muy pequeño. Mientras este indicador no se flexibilice, los bancos no tendrán la liquidez suficiente para otorgar límites amplios al consumo. La mejor recomendación es no depender de las tarjetas de créditos tradicionales y por ahora tú debes construir tu propio fondo de ahorro en moneda fuerte para gastos imprevistos. Y llegó el momento del tip del día. Tu lealtad como consumidor es valiosa, pero nunca debes quebrar tu presupuesto familiar. Sea analítico, compara siempre los precios por unidad y cuida tus finanzas con disciplina. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen.
Bueno, y con estos tips y datos interesantes que nos deja Fabián Campos, hacemos una nueva pausa en el Noticiero Estelar. Al regreso, el descarrilamiento de un tren en Reino Unido dejó 2 heridos de gravedad. Los detalles al volver. Dos personas resultaron gravemente heridas y otras 9 sufrieron lesiones leves tras el descarrilamiento de un tren en el sureste de Inglaterra, Reino Unido. Unas 150 personas viajaban a bordo del convoy procedente de Londres en el momento en el que ocurrió este accidente. El resultado del evento fueron 3 vagones volcados y un equipo de ambulancias en el lugar, mientras los pasajeros fueron evacuados con seguridad. Una explosión ocasionada por un incidente fue registrada en una fábrica de municiones del municipio Colleferro, en la ciudad de Roma, Italia. Afortunadamente, esto no dejó víctimas. Según medios locales, la planta genera municiones de mediano y gran calibre destinadas a la defensa terrestre y naval. Además, produce combustibles sólidos para lanzaderas espaciales. Indicaron que el fuego se originó en una prensa de compactación para pólvora y activó una alarma que permitió que los empleados pudieran refugiarse en las zonas de seguridad. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó desde Panamá que la administración del presidente Donald Trump no descarta una intervención militar en Cuba, mientras el país caribeño atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia. Hegseth advirtió a La Habana que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares, para hacer valer los intereses estratégicos estadounidenses en el hemisferio. A la postura del Departamento de Guerra se sumó el secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que Cuba avanza hacia una transición irreversible antes de que concluya el actual mandato presidencial. Una de las refinerías más importantes de Rusia, ubicada en la región de Oremburgo, estará al menos 6 meses fuera de servicio tras un ataque ucraniano. El gobernador explicó que la infraestructura afectada no puede restaurarse por el momento, al tiempo que señaló que podrían haber retrasos debido a las sanciones internacionales. Este hecho puede agravar las dificultades de abastecimiento de combustible que ya afecta al país desde hace meses. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. La agencia EFE publicó que Costa Rica envió 102 bomberos forestales y 3 técnicos especialistas a la provincia de Columbia Británica, Canadá, para apoyar el combate de incendios forestales. Así lo informó este jueves el Ministerio de Ambiente y Energía. La cadena de noticias DW informó que la policía de Chile inició el traslado de 295 reos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la cárcel más moderna del país en Talca, anunció el gobierno del derechista José Antonio Kast en un marco de su campaña contra el crimen organizado. Bueno, 10:45 de la noche, momento de hacer otra pausa acá en la Misión Estelar. Así es, al regreso hallan una bomba soviética en un jardín en Afganistán. Ya venimos. Un estudio de la Universidad de Staffordshire de Reino Unido, publicado por la Universidad de Cambridge, alertó sobre la venta de restos momificados en línea. La investigación advirtió que estos restos albergan microorganismos peligrosos y sustancias tóxicas que representan riesgos de bioseguridad para compradores, vendedores y transportistas. Destacó la falta de guías de seguridad y la presencia de contaminantes como arsénico, mercurio y hongos en piezas como manos, pies y cabezas. Meta calificó de infundadas las demandas de 29 fiscales en Estados Unidos que acusan en sus redes sociales de generar adicción a menores de edad a través de sus plataformas. El juicio histórico exige $1.400 millones de indemnizaciones. El proceso, que incluirá las declaraciones obligatorias de los empresarios Mark Zuckerberg y Adam Mosseri,
se extenderá por 6 semanas y también busca cambios regulatorios en las plataformas. Un agricultor salvó su vida de un trágico final luego de alertar a las autoridades sobre el descubrimiento de una bomba de 500 kilogramos en su jardín en Afganistán. La misma databa de la década entre 1979 y 1989. Durante esa fecha tuvo lugar la invasión soviética del país, la cual dejó un rastro de explosivos que acabaron con la vida de más de 45.000 civiles desde 1989 hasta nuestros días. Servicios de la ONU y varias ONGs detonaron la mina con seguridad. Alarmantes cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelan cómo la inteligencia artificial y el estancamiento económico están bloqueando la primera oportunidad laboral de toda una generación. 67 millones de jóvenes están desempleados en el mundo y 257 millones actualmente ni estudian ni trabajan. El deterioro del mercado laboral avanza de forma silenciosa. Según la Organización Internacional del Trabajo, la probabilidad de que un joven no tenga empleo hoy es 4 veces mayor que la de un adulto. El mayor crecimiento del paro juvenil se registra en el norte de África con una tasa de 22,6%, seguido por Europa Occidental con 15%, mientras que América Latina se mantiene ligeramente por debajo de la media global con 11,9%. Los analistas confirman que el 6% de los empleos ocupados por jóvenes están bajo la amenaza directa de la automatización. Precisan que la inteligencia artificial está eliminando masivamente los puestos administrativos y de oficina de cualificación media. Es decir, las tareas básicas que tradicionalmente servían como la única puerta de entrada al mundo profesional. En los países desarrollados, el desvanecimiento de estos puestos genera desempleo inmediato, mientras que en las economías emergentes, la falta de alternativas formales empuja a 9 de cada 10 jóvenes a refugiarse en la economía informal y el superempleo precario. Esta revolución tecnológica plantea un desafío de supervivencia económica. La automatización sin regulación corporativa corre el riesgo de transformar la tecnología en una fábrica global de exclusión laboral. El verdadero éxito del avance digital dependerá de nuestra capacidad colectiva para garantizar que los algoritmos trabajen como herramientas para potenciar las capacidades humanas y no como un reemplazo que hipoteque el futuro de los profesionales del mañana. Última pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, Eduardo Pino con la información deportiva. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, vale. Bueno, el venezolano Joseph Martínez es nueva ficha del Columbus Crew en la Major League Soccer. No se aparten, enseguida volvemos con esta información. Bien, amigos, y comenzamos los deportes hablando de fútbol, y es que el venezolano Joseph Martínez es nueva ficha del Columbus Crew de la Major League Soccer. El delantero criollo jugará en el conjunto de Ohio hasta finales de año, aunque con opción a extender su presencia en el equipo hasta el 2027. De esta manera, el vinotinto de 33 años regresa al fútbol estadounidense tras marcharse en 2025 al Club Toros de Tijuana en la Liga Mexicana. Previamente había militado en la MLS con el Atlanta United, donde construyó su leyenda, Inter Miami con Messi, Montreal y San José Airways. Se acabó la novela Ferran Torres. Según acuerdo preliminar, el Barcelona dejaría ir a Ferran Torres con el PSG por casi 50 millones de euros, unos 57 millones de dólares. Y ahora pasamos al béisbol porque el lanzador venezolano Germán Márquez firmó un contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota tras ser dejado en libertad por los Padres de San Diego, buscando aportar profundidad al picheo del equipo de la Liga Americana, con el que jugará en AAA con opción de subir a Grandes Ligas, luego de una temporada 2026 donde ha alternado como abridor y relevista, registrando una efectividad
bastante grande de 5.26 en 13 apariciones. Y hay que hablar de Eugenio Suárez porque se convirtió en héroe ofensivo de los Rojos de Cincinnati tras conectar su cuadrangular número 18 de la temporada 2026, impulsando 4 carreras en la victoria de su equipo 9-8 sobre los Mediablancas de Chicago. El popular bolibomba castigó un lanzamiento en slider en el propio primer inning, llevándola a 359 pies por todo el jardín derecho para encaminar el triunfo número 58 de la novena de Cincinnati en la presente campaña de las Grandes Ligas. Además recibió un pelotazo en la cara Eugenio Suárez. El mundo del deporte despide hoy al símbolo de lucha. El boxeo internacional lamenta el fallecimiento del expúgil puertorriqueño estadounidense Pritchard Colón, quien tras una década de resistencia no logró superar las secuelas del daño cerebral irreversible sufrido en el ring en 2015. Colón pasó a la historia del pugilismo al permanecer en coma durante 221 días en el hospital, luego de recibir varios golpes en la parte posterior de la cabeza por parte de su contrincante Terrell Williams en Virginia. Después de despertar, el expúgil necesitó cuidados y rehabilitación especiales hasta el final de sus días. El incidente llevó a la Organización Mundial de Boxeo a recrear en 2016 la regla bautizada como Pritchard Colón, en la que se prohíbe y se castiga los golpes ilegales en la nuca y la parte posterior de la cabeza. Bueno, con esta información es momento de concluir esta emisión estelar del noticiero. Agradecemos como siempre por elegirnos para mantenerse informados. Para revisar nuestros reportes y transmisiones completas, visiten nuestro canal de YouTube Televen TV y sigan nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Nuestra próxima cita informativa será mañana a las 6 de la mañana en el noticiero de Primera Edición, después del himno nacional. Feliz noche para todos y quédense en la señal de Televen, que están todo.